¿Cómo están alumnas y alumnos? Gusto saludarles. Bueno, tal como ya habíamos conversado en el video que les envié inicialmente, y atendía las circunstancias que actualmente están imperando en nuestro país, en particular por razones de salud, tenemos que hacer nuestras clases a través del sistema online. He preferido hacerlas de esta forma, tomando en cuenta que así tienen muchas más facilidades, no solamente para poder el aprendizaje a través de los antecedentes que nosotros les entregamos, sino que además con esto ustedes pueden revisar constantemente el mismo material a fin que ustedes comprendan las materias que nosotros les hemos enviado a través de los distintos apuntes. Bueno, esta es la clase número 4 y la que nos corresponde ver es el recurso de reposición. Dentro de la unidad de los recursos de retractación que nosotros ya habíamos empezado en clase anterior del día jueves 12 de marzo en relación con el recurso de aclaración, rectificación, enmienda, es el otro recurso, el recurso de reposición, el que sin duda es el recurso de retractación por excelencia. Ahora, tenemos que el recurso de aclaración que nosotros habíamos visto tenía una finalidad limitada contra las sentencias definitivas e interlocutorias, en particular salvar omisiones, aclarar puntos oscuros o dudosos y rectificaciones de errores de referencia o cálculos. Ocurre que el recurso de reposición en ese contexto tiene un fin más amplio. Y por eso le decimos que sin duda es el recurso de retractación por excelencia. ¿Por qué? Porque lo que persigue derechamente es la modificación o enmienda o bien la revocación del acto de la resolución recurrida. Y ese sin duda lo hace dentro de los recursos de retractación el recurso más importante de aquello. Bueno, el recurso de reposición está regulado en los artículos 181, 188 del Código de Procedimiento Civil, y además hay algunas disposiciones que están señaladas en los apuntes que también hacen referencia al recurso de reposición. Este es un recurso que también se aplica supletoriamente en algunas normas especiales, como por ejemplo la Ley de Tribunal de Familia, en lo no regulado en otro tipo de procedimientos, según la remisión que se hace el libro primero del Código de Procedimiento Civil. No podemos decir lo mismo a propósito del Código Procesal Penal, puesto que el Código Procesal Penal tiene una regulación especial a propósito del recurso de reposición. También veremos algunas diferencias sustanciales que tiene y que en definitiva resulta ser incompatible la aplicación del Código de Procedimiento Civil, específicamente por la tramitación y además el ejercicio de aquella dentro del proceso penal, que si bien es un poco más amplio que el que contempla el procedimiento civil, sin duda es el proceso penal el que tiene una regulación de carácter especial y muy distinta, atendido a los principios formativos del procedimiento. Bien, lo que ahora vamos a iniciar es explicar algunos aspectos generales. El recurso tiene gran trascendencia, es un mecanismo, una herramienta que sin duda facilita a las partes la enmienda y revocación de las resoluciones judiciales, específicamente por la concurrencia del agravio. Además, hay casos en los que en definitiva el recurso de reposición, tal como veremos a continuación, también puede ir interpuesto con un recurso de apelación en subsidio. Veremos los casos en los cuales en definitiva es procedente esta situación. Como un concepto, y nos queremos aventurar en este sentido, el recurso de reposición es un acto jurídico procesal de impugnación de la resolución dictada por un tribunal, interponiéndose ante este mismo para que éste tenga el objetivo de que proceda a la enmienda o modificación o a la revocación del acto dejándolo sin efecto. Ese es el objetivo que tiene en este caso el recurso de reposición. ¿Qué características tiene el recurso de reposición? Primero, es un recurso de retractación. Ya hemos explicado el concepto de retractación, que apunta a que es el mismo tribunal el que resuelve este recurso con el fin de la enmienda o modificación o que se deje sin efecto. Por eso se dice que lo que se necesita al tribunal es que se retracte de lo que está resuelto.
En este sentido, es un recurso que se ejerce dentro de las facultades jurisdiccionales de los tribunales. Es un recurso de carácter ordinario, pues procede contra la generalidad de los autos y decretos, acotadamente en el proceso civil respecto de las sentencias interlocutorias, y en materia penal, en el proceso penal, procede en todo caso contra la generalidad de las sentencias interlocutorias. Es un recurso que se interpone ante el mismo tribunal que lo dictó y que en definitiva es el mismo el que va a conocer de este recurso. ¿Contra qué resoluciones procede el recurso de reposición? Tenemos que hacer la distinción en primer término en materia civil. En materia civil tenemos que el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil señala que procede contra autos y contra decretos. Recuerden que los autos resuelven incidentes que no establecen derechos permanentes a favor de las partes, concepto que se desprende del concepto de sentencia interlocutoria que establece el artículo 158 del mismo cuerpo legal. Y en segundo término, procede contra los decretos, que son los que tienen por objeto el dar curso progresivo al procedimiento sin resolver cuestiones de fondo. Ahora, excepcionalmente en materia civil procede también el recurso de reposición contra sentencia interlocutoria, pero a diferencia de lo que veremos en el proceso penal, es sin duda una situación de excepción, puesto que solo en los casos que la ley lo señala expresamente, el recurso de reposición procede contra sentencia interlocutoria. Hay algunos casos que están señalados en los apuntes, de los cuales vamos a hacer mención acá. Primero, el más usual de todos, que es el recurso de reposición contra la resolución que recibe la causa prueba y que se deduce en subsidio del recurso de reposición, este recurso de apelación, porque así lo mandata expresamente el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil. Este caso, el recurso se interpone dentro del tercer día contado de la notificación de la resolución, o bien y en definitiva va a generar un efecto especial que nosotros veremos más adelante en relación con los efectos de la resolución impugnada. En segundo lugar, también la resolución que cita las partes de sentencia, pero esto basado solo en un error de hecho y dentro del tercer día. Por otro lado, la resolución que declara inadmisible el recurso de apelación, la que lo declara prescrito, pero ojo con esta resolución, con este caso, puesto procede solamente en la situación en que no rige la ley de tramitación electrónica, puesto que se encuentra actualmente derogado por la ley 20.886. Por otro lado, la resolución que declara inadmisible el recurso de casación, también hay que declarar inadmisible el recurso de casación por manifiesta falta de fundamento. Y además la resolución que rechaza la petición de que el recurso de casación en el fondo sea conocido por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema. Estos son algunos de los casos los cuales, según el Código de Procedimiento Civil y tratándose de sentencias interlocutorias, procede el recurso de reposición. Por eso es excepcional en estas materias. ¿Qué pasa en materia penal? En materia penal tenemos una diferencia, puesto que las resoluciones contra las cuales procede el recurso de reposición es contra los autos, contra los decretos y contra las sentencias interlocutorias. Acá las sentencias interlocutorias también forman parte de la generalidad de las resoluciones contra las cuales procede. Fíjense bien, así está señalado en el mismo código. Y por lo tanto debemos entender que no se excluye. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual existe esta disposición? Debe entenderse esto, dado que el recurso de apelación en materia de proceso penal procede de manera excepcional y muy limitada, porque al legislador no le gusta la segunda instancia en materia penal. Respeta y valora el principio de inmediación y concentración y continuidad, principio formativo del procedimiento que no tiene, por ejemplo, el proceso civil actual, y que privilegia la segunda instancia en circunstancias de una revisión por un tribunal de mayor jerarquía con jueces dotados de mayor experiencia y conocimiento. Por lo tanto, en materia penal no tenemos esta situación, dado lo que se privilegia acá es el principio de mediación, que está en poder del juez de garantía y además del tribunal oral en lo penal en su caso. En ese sentido, tenemos que sostener, por lo tanto, que procede contra la generalidad de estas resoluciones judiciales.
¿Cuál es el sujeto que está legitimado para conocer de estos recursos? Para deducir estos recursos. Es, en definitiva, la parte que se encuentra agraviada. En circunstancias del proceso penal, señala que, según el 352 de ese cuerpo legal, puede interponerlo así el Ministerio Público y cualquiera de los demás intervinientes agraviados con ella. ¿Cuál es la oportunidad para deducir el recurso de reposición? Bueno, aquí tenemos que distinguir y tenemos que irnos un poco más lento específicamente con la interposición y la oportunidad para deducirlo. En materia civil tenemos que distinguir tres situaciones. En primer término, si se deduce el recurso de reposición en contra de una sentencia interlocutoria, que ya dijimos que se trata de situaciones excepcionales y que solo la ley los establece expresamente, el plazo es de 3 días contados de la notificación de la resolución. 3 días contra las sentencias interlocutorias que expresamente señala el Código de Procedimiento Civil, reitero, 3 días. En segundo lugar, el recurso que la doctrina llama recurso de reposición ordinario o bien un recurso de reposición sin nuevos antecedentes que recae en contra de autos y decretos, el recurso de reposición debe interponerse dentro de un plazo de 5 días. 5 días en contra de la resolución impugnada, es decir, la resolución una vez notificado el acto respectivo. Por otro lado, tenemos otra clasificación que está dentro de la doctrina y que además se desprende del propio artículo 181 del Código de Procedimiento Civil. Y aquí tenemos una situación especial. Este es un recurso de reposición que es llamado recurso de reposición extraordinario o recurso de reposición con nuevos antecedentes. Es un recurso que, de acuerdo a lo que señala el artículo 181 del mismo código, establece la posibilidad de deducirlo sin un plazo establecido por el legislador. Esto es, se puede deducir en cualquier momento. La circunstancia que es necesaria para que se interponga en esta forma, es necesario que se deduzcan nuevos antecedentes. Ahora, ¿cuál es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este caso? ¿Cuáles son los nuevos antecedentes? Bueno, el artículo 181 en consecuencia no lo define, por lo tanto hay que hacer una definición a partir de lo que se ha otorgado a través de la jurisprudencia de la doctrina. Los nuevos antecedentes son todos aquellos antecedentes o nuevos hechos que tienen una consecuencia jurídica dentro del proceso y que no hayan sido conocidos tanto por la parte que los invoca como por el tribunal que dictó la resolución que es objeto del recurso de reposición. En este sentido, debemos establecer claramente que las resoluciones impugnadas con un recurso de reposición extraordinaria no pueden tener como nuevo antecedente o invocarlo una norma jurídica que haya sido soslayada o que no haya sido considerada dentro de la resolución judicial que está impugnada. Esos no son los nuevos antecedentes. Los nuevos antecedentes son en definitiva estos hechos de relevancia jurídica que van a afectar en alguna forma o que inciden en la parte jurídica de la resolución que ha sido objeto de la respectiva impugnación. Ese es un nuevo antecedente. Por eso, cuando ustedes acompañen y presenten un recurso de reposición de carácter extraordinario, es necesario señalar claramente y explicar cuáles son los nuevos antecedentes y de qué forma se trataría de hechos de relevancia jurídica o de afectación jurídica que incidan en la interposición de este recurso en contra de la resolución judicial y que va a afectar, en este caso, su resolución. De lo contrario, no será admitido a tramitación. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que debemos dilucidar a propósito de este recurso de reposición extraordinario? ¿Cuál es el instante en que se debe deducir? Puesto que si bien tenemos esta situación que el recurso ha sido deducido sin existir un plazo que así lo contemple el legislador, tenemos que al menos la doctrina ha reconocido que debe existir una instancia máxima de preclusión para deducir este recurso. En este sentido debemos tener en consideración el efecto de cosas juzgadas de las resoluciones judiciales y además deben tenerse en consideración las distintas etapas del proceso. Por lo tanto, tiene que haber y operar la preclusión en algún momento para poder deducir este recurso de reposición con estos nuevos antecedentes.
De lo contrario, no presentando el recurso dentro de la oportunidad o tan pronto llegar al conocimiento de la parte de los nuevos antecedentes, debe de ser desestimado de plano. Es la misma lógica que se sigue a propósito de los incidentes conforme al artículo 84 y 85 del Código de Procedimiento Civil, que en estos casos son rechazados de plano. Entonces, tenemos la interposición de un recurso de reposición ordinario contra autos y decretos dentro de quinto día, contra las sentencias interlocutorias en los casos que expresamente señala, esto es, dentro de tercero día, y esta reposición extraordinaria o con nuevos antecedentes que no tiene un plazo, pero debemos considerar la preclusión como máximo plazo u oportunidad para deducir estos recursos de reposición extraordinaria. Y lo importante son estos nuevos antecedentes considerados como hechos que tienen una relevancia jurídica no habiendo sido conocidos por el tribunal o en este caso por la parte que formula el recurso de reposición. ¿Qué pasa en materia penal? Para los efectos de la deducción del recurso de reposición, que es contra autos, decretos y sentencias interlocutorias, debemos distinguir dos situaciones. Primero, la situación de la resolución que está dictada dentro de una audiencia, que se dicta verbalmente. Entonces el recurso de reposición se debe deducir también verbalmente, tan pronto como ella se dicta. Ahora, en este sentido, el artículo 363 del Código de Procedimientos Penales dispone que deben interponerse sin mediar debate alguno. Es decir, mediando un debate de habiéndose dictado la resolución, ya no se puede deducir la reposición, sino será considerada en este sentido extemporánea. Sobre particular y en relación con el segundo aspecto, que es respecto de la resolución dictada fuera de audiencia, el recurso debe interponerse dentro de tercero día. En consecuencia, distinguiendo aplicable a todos los autos, decretos y sentencias interlocutorias dictadas en el proceso penal, debemos distinguir primero, resoluciones dictadas fuera de audiencia dentro de tercero día, resoluciones dictadas dentro de audiencia tan pronto como ellas se dictaren y no mediando debate. ¿Cómo se interpone el recurso de reposición? Debemos también distinguir en materia civil. Primero, en materia civil, como rige principalmente la escrituración, sin perjuicio de la aplicación de estas nuevas tecnologías a través de la ley de tramitación electrónica, debe presentarse por escrito. Debe cumplir además con todos los requisitos comunes a todo escrito y en particular señalar claramente los hechos en que se fundan, disposiciones legales y la petición que se solicita en concreto. Ahora, hay casos en que este recurso de reposición, y tal como lo habíamos señalado, se puede deducir con un recurso de apelación en subsidio, liberando la carga respecto de las exigencias formales del recurso de apelación de contener fundamentos de hecho, derecho y peticiones concretas que ya vamos a ver en su oportunidad, puesto que basta con reproducir los fundamentos de hecho, derecho y peticiones concretas del recurso de reposición que se accede a lo principal para poder tener por interpuesto este recurso de apelación. Por ejemplo, en los siguientes casos, procede el recurso de reposición con la apelación en subsidio. Primer término, la resolución que recibe la causa prueba. En esto no tenemos ninguna duda, puesto que el artículo 319 así lo contempla. En segundo lugar, los casos del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil y que no se refieren a sentencias interlocutorias, sino que se trata de autos y decretos, que es la regla general de procedencia al recurso de reposición. Pero aquí la diferencia está en que el recurso debe ir acompañado del recurso de apelación por las siguientes situaciones. Cuando se trata, en primer término, de autos y decretos que alteran la sustanciación regular del juicio, y segundo caso, que se trate de autos y decretos que ordenan un trámite no establecido por la ley. Ejemplo, una resolución que altere la sustanciación regular del juicio. Supongamos que yo erróneamente, de una manera grosera, perdón que sea grosero el ejemplo, coloco dicto una resolución en contra de, dando curso a la demanda ejecutiva, confiriendo traslado, en circunstancias que a la resolución que le da curso a la demanda ejecutiva despáchese. Eso altera la sustanciación regular del juicio. Por lo tanto, siendo ese un decreto que le da curso progresivo, o bien si es que se tratara de un juicio ordinario de mayor cuantía y dándole curso como menor cuantía,
también altera la transacción regular del juicio. Contra esa resolución, que es un decreto que da curso progresivo, yo puedo deducir ahí un recurso de oposición y además con apelación en subsidio. En respecto de las que ordena trámites no establecidos en la ley, por ejemplo, un juicio de menor cuantía, una vez contestada la demanda, se confiere traslado para la réplica no está contemplada en este tipo de procedimiento. Contra esa resolución yo puedo presentar un recurso de reposición con apelación en subsidio, todo ello dentro del quinto día. En materia penal, debemos señalar que a propósito de la deducción de estos recursos contra resoluciones dictadas fuera de audiencia y dentro de la audiencia, respecto a las resoluciones dictadas dentro de la audiencia deben de interponerse verbalmente. Debe interponerse someramente, tomando en cuenta todos los aspectos que han sido discutidos en la respectiva audiencia. En particular, y en relación con el recurso de reposición presentado contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, este debe ser por escrito. Así está señalado y así lo dispone el artículo 363 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el tribunal que conoce los recursos de reposición? Bueno, habíamos señalado que es un recurso de tratación por excelencia, es decir, quien conoce ante quien se interpone el recurso de reposición y quien lo resuelve es el mismo que resuelve la resolución y que dicta la resolución impugnada, en definitiva. Es entonces el mismo tribunal el que dicta la resolución contra el que se presenta el recurso y es el que lo va a resolver. Todo es aplicable no solamente en procedimiento civil, sino también en el proceso penal. Aquí no tenemos el concepto de instancia. Recuerden que el concepto de instancia está ligado única y exclusivamente al recurso de apelación, puesto que si se llama instancia a la interposición de otro recurso que no sea el de apelación, la respuesta es incorrecta. ¿Cómo se tramita el recurso de reposición? Vamos a distinguir primero en materia civil. Cuando se interpone el recurso de reposición contra de autos y decretos, respecto del recurso de reposición que nosotros llamamos como extraordinario, es decir, este recurso que procede con nuevos antecedentes, la ley no indica claramente el procedimiento. Por lo tanto, el tribunal tendrá facultad para decretar el traslado o no. Ahora, la pregunta es si es que este recurso suspende o no la tramitación de lo resuelto. Según lo que dice el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, señala que en este caso no, puesto que el mismo código dice que los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran tal carácter. Es decir, aún con un recurso de reposición extraordinario que no tiene plazo para su deducción, el recurso no suspende la ejecución de la resolución impugnada. Ahora, en este sentido, si bien hay un silencio en el parte del legislador, debemos tener en cuenta, si formulamos un recurso de reposición con nuevos antecedentes que no consten en el proceso, nosotros tenemos que remitirnos finalmente a lo que señala la regla general en cuanto a los incidentes. Si los incidentes se deducen invocando hechos que no constan en el proceso, a esto se le debe dar necesariamente traslado, no resolverlo de plano. Pero finalmente en este caso va a recaer en el tribunal si es que en definitiva es este el que decidirá si le da traslado o no. En segundo lugar, ¿qué pasa con los recursos de reposición ordinarios? El recurso de reposición ordinario que procede contra los autos y decretos y los cuales no se invocan nuevos antecedentes, en la regla general es que el tribunal se pronuncie de plano. Aquí no hay nuevos antecedentes, no tenemos nada, ningún aspecto que invocar y que no haya sido considerado, por lo tanto no tiene sentido que se le dé de traslado. Ahora, dice que el tribunal se pronunciará de plano. Hay muchas veces en que el tribunal incluso confiere traslado. Es prácticamente una situación anómala, pero ha sido considerada como una práctica, aunque la regla que debe aplicarse en este caso es que se resuelva derechamente de plano. Ahora, lo anterior obviamente resulta lógico, puesto que aquí no hay nuevos antecedentes. ¿Qué pasa ahora con la reposición que se presenta en contra de la resolución que recibe la causa prueba? Según el artículo 319 dice que puede el tribunal resolverlo de plano, en su efecto tramitarlo como un incidente. Esto es lo que más usualmente se ve, que se le da traslado para escuchar a la otra parte y así definir el objeto de la controversia. Tengan ojo que en relación con la aplicación del efecto suspensivo de la reposición, esta
no procede en particular respecto de la resolución que recibe de las otras resoluciones que hemos visto, más no respecto a la resolución que recibe la causa prueba, porque en este caso, a diferencia de los otros, es decir, en contra de la resolución que recibe la causa prueba, sí la suspende. ¿Y dónde se ve eso? El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Este dice que a propósito de presentar la lista de testigos dentro del plazo de 5º día, si es que no se interpone ningún recurso, el plazo se cuenta una vez notificada la resolución que recibe la causa prueba a cualquiera de las partes. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes que de deducirse el recurso de reposición con apelación subsidio, ese plazo solamente va a correr una vez que se haya notificado la última resolución que recaiga sobre el último recurso de reposición con apelación en subsidio. Eso pretendió salvar una deficiencia que existía hace aproximadamente unos 13 años, cuando teníamos este conflicto. ¿Qué pasa si yo presentaba la lista de testigos dentro del 5º día con una resolución que recibe la causa de prueba y con posterioridad se acogía el recurso de reposición o con una apelación en subsidio y se agregaban nuevos hechos o se eliminaban algunos? ¿Qué sucedía con mi derecho a presentar una prueba testimonial respecto de aquellos puntos que habían sido incorporados o modificados? Por lo tanto, aquí se vino a zanjar la existencia de una o dos presentaciones de lista de testigos, porque incluso se invocaba y se alegaba de que existía una preclusión en el ejercicio de la primera de estas presentaciones. Así esto se zanjó y por lo tanto queda claro que la resolución que recibe la causa de prueba ha presentado el recurso de reposición con la apelación subsidio, sí suspende su tramitación. En consecuencia, la interposición de los recursos contra autos y decretos no suspenden la ejecución de lo resuelto, tampoco respecto de la reposición con nuevos antecedentes o recurso extraordinario. Respecto de este, nos dice cómo se va a tramitar. En el caso de la reposición ordinaria, señala que se resolverá de plano, y en relación con el recurso reposición con la apelación subsidio contra la resolución que reciba la causa prueba, señala que se resolverá de plano, la tramitará como incidente. Por lo tanto, es facultativo del tribunal. ¿Qué sucede en materia penal? En materia penal tenemos que distinguir nuevamente si se trata de resolución dictada en audiencia o fuera de ella. Si es fuera de audiencia, el tribunal tiene que resolverla de plano. Excepcionalmente puede darle tramitación, y así está permitido por el legislador, en caso que la situación aconseje oír a los demás intervinientes, y esto es aplicable tanto a los autos, decretos y sentencias interlocutorias. En relación con eso, no corre el efecto suspensivo del recurso de reposición en estos casos. Lo anterior es salvo si contra esa resolución procede recurso de apelación y que éste tenga efecto devolutivo. Ahora vamos a ver que hay una dificultad bastante práctica en eso, puesto que la procedencia del recurso de apelación es bastante restringida. Pero si en caso de ser procedente y se deduce el recurso de reposición con la apelación subsidio, que está permitido en este caso, nosotros tenemos que determinar primero si es que procede por naturaleza jurídica la apelación. De proceder y tener un efecto suspensivo, es decir, que impida el cumplimiento de lo resuelto, su ejecución, por lo tanto la reposición también va a tener el mismo efecto. Ahora, en ese caso también tenemos que precisar que de no deducirse el recurso de apelación en subsidio del recurso de reposición, así lo dispone el mismo 362 del Código Procesal Penal, se debe entender que el interviniente ha renunciado a presentar el recurso de apelación. Ahora, tratándose de una resolución dictada en audiencia, se deduce verbalmente. No suspende la audiencia, no suspende el cumplimiento de lo resuelto al principio de concentración e inmediación, no suspende la tramitación del proceso y por lo tanto el tribunal tiene que resolverle la misma audiencia. Ahora, ¿qué es lo que se hace para mantener el principio de bilateralidad? Generalmente se confiere traslado al otro interviniente o a los intervinientes que estén en la audiencia. ¿Cómo se falla finalmente el recurso de reposición y las resoluciones que proceden en contra de la resolución que lo resuelve? Aquí tenemos una situación bastante compleja y situaciones bastante límites, pero hay que tener claro que en lo que en definitiva es lo que es procedente o no.
En primer término, ¿qué pasa si se acoge el recurso de reposición? Si se interpone, primero aclaramos, si se interpone con un recurso de apelación subsidiaria y me acoge la reposición, entonces no tiene sentido que me concedan el recurso de apelación. Ya se omite pronunciamiento respecto al cual porque el agravio se ha eliminado. No tiene sentido. En cambio, si me rechazan el recurso de reposición, tendrán que concederme si procede el recurso de apelación en subsidio. Ahora, ¿procede algún recurso en contra de esa resolución? No tenemos claro lo que dice la ley. Lo que sí tenemos claro es que el texto del artículo 181 del Código de Procedimiento Civil es bastante claro señalar que contra la resolución que acoge el recurso de que rechaza el recurso de reposición es inapelable. Entonces el tema que tenemos es si es que la resolución que acoge el recurso de reposición es susceptible a otro recurso, porque el texto legal nos ayuda solamente con la resolución que lo rechaza. La resolución que lo rechaza no me dice claramente que es inapelable, pero ¿qué pasa con la que lo acoge? Entonces ahí tenemos en particular la discusión si es que procede, por ejemplo, el recurso de apelación. Ahora, el recurso de apelación no procede contra autos y decretos, salvo en el caso del artículo 188, y que ahí se deduce en subsidio el recurso de reposición. Pero, como no tenemos claro este punto, se han formulado tres teorías, y que también están señaladas en los apuntes. Primero, ¿qué pasa si la resolución que acoge el recurso de reposición mantiene la naturaleza jurídica de la impugnada? Entonces, no teniendo otra naturaleza jurídica que señalar respecto a la resolución, finalmente, contra un auto de decreto no puede proceder directamente el recurso de apelación. En este caso, solamente procede de manera subsidiaria y solo en los casos del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué pasa con la resolución que falla la reposición? Es un autodecreto, pero no es posible deducir la apelación. Se ha aceptado que no procede reposición contra la resolución que acoge una reposición y por lo tanto no procedería a la apelación subsidiaria. Ahora, ¿qué pasa si la resolución que nos falla es una sentencia interlocutoria? En este caso sería procedente, aunque esta postura es un poco débil, puesto que no hay una justificación lógica para que contra un decreto presente una reposición y después esa resolución se torna en una sentencia interlocutoria. Ahora, en este caso tenemos una situación de texto que nos confunde un poco como para dilucidar esta situación, puesto que el artículo 181 prescribe que la resolución que rechaza el recurso de reposición es inapelable sin perjuicio de la apelación del fallo reclamado si es procedente el recurso y que debemos entender que se está refiriendo a los casos en que procede la apelación en subsidio. No tenemos más claro que eso, que no podríamos dilucidar. Entonces, en consecuencia, si nosotros tuvimos que sacar una conclusión de esta discusión que se ha generado, tenemos claro solo estas cosas. Primero, la resolución que rechaza el recurso de reposición no es apelable por lo que dice la ley. Segundo, la resolución que lo acoge tampoco tenemos clara la procedencia y que en principio debemos sostener que tampoco es susceptible de recurso de reposición porque no procede la reposición contra la reposición ni mucho menos el recurso de apelación, especialmente tratándose de las reposiciones contra autodecretos que no tenemos forma de justificar que ésta se torne después resuelta la reposición en una sentencia interlocutoria. Eso no tenemos cómo resolverlo. Lo que sí podemos salvar respecto a lo que dice el artículo 181 en relación de que la que se extiende a propósito de la expresión sin perjuicio de la apelación que del fallo reclamado si es procedente el recurso, debemos entenderlo en los casos en los cuales el recurso de apelación se interpone en subsidio de la reposición. Y ahí tenemos en los casos específicos de resolución que recibe la causa de prueba y los casos del artículo 188. Es decir, resolución que altera la transacción regular del juicio y ordena un trámite no establecido por la ley. Entonces solamente en esos casos nosotros tendremos finalmente que procedente la apelación. Y ahí salvamos lo que dice el artículo 181. ¿Ya? En conclusión,
Resolución que rechaza el recurso de reposición, inapelable. Resolución que acoge reposición, inapelable. Salvo los casos en que proceda la apelación. Solo los casos que se presenta en subsidio de recurso de reposición. Casos, resolución que recibe la causa de prueba. Y casos del artículo 188, altera la tasación regular del juicio u ordena un trámite lo establecido por la ley. Espero que haya quedado claro eso al menos, porque es bastante complejo. Ahora, tenemos que en relación con la materia penal, es posible que en contra de la resolución que resuelva una reposición se haya interpuesto el recurso de apelación en subsidio. Ahora, de acogerse al recurso de reposición o de rechazarse, tenemos que solo procederá al recurso de apelación si es que este está expresamente contemplado. Aquí nos facilita un poco más el trabajo. No tenemos que abocarnos tanto a distinguir si se trata de un auto, decreto, sentencia interlocutoria, porque contra estas tres resoluciones procede el recurso de reposición. Incluso lo puedo hacer con apelación subsidio. El problema que voy a tener es en el caso que el recurso de apelación que está acotado en materia penal resulte procedente de interponerse este recurso, puesto que de lo contrario el tribunal lo que va a hacer derechamente es declararlo inadmisible. Bien, entonces, para resumir, recurso de reposición, recurso de retractación por excelencia, es un recurso que en materia civil procede contra autos y decretos, llamado recurso de reposición ordinario, dentro de 5º día, recurso contra las sentencias interlocutorias dentro de 3º día, casos en los cuales procede una apelación subsidio, resolución que recibe la causa prueba. Se interpone dentro de 3º día conforme a lo que la ley expresamente señale. El recurso también se puede presentar en subsidio de reposición contra autos y decretos, los casos del artículo 188. Esto es, altera la tasación regular del juicio o ordena un trámite no establecido por la ley. Recurso de reposición extraordinario con nuevos antecedentes. Recurso sin plazo. Ojo, recordemos el tema de la preclusión que hemos señalado y además el efecto de cosa juzgada de las resoluciones judiciales. En materia penal, recurso dictado resolución dictada dentro de la audiencia, recurso verbal que debe presentarse una vez dictada aquella, no habiendo precedido de debate. Recurso presentado contra resolución fuera de audiencia debe presentarse dentro de 0 días. ¿Puede deducirse con apelación subsidiaria? Sí, pero esto queda sujeto a que contra la misma resolución proceda el recurso de apelación que expresamente y acotadamente en el Código Procesal Penal establece su procedencia. Y en consecuencia también tenemos los efectos que ya habíamos señalado en relación con el efecto suspensivo o no. Esto solo procederá a la suspensión a propósito de la resolución que recibe la causa prueba o en materia penal si es que la gravedad del asunto sí lo aconseja. ¿Ya? Eso es prácticamente lo que teníamos que decir a propósito del recurso de reposición. Bueno, espero que le haya quedado claro de alguna forma. Tenemos que aquí hacer todo lo posible a través de este medio y espero que les haya servido de ayuda esta explicación, que deben seguir con los apuntes y que puedan verla una y varias veces sin tener mayor problema y que estoy dispuesto a resolver todas sus dudas que sean necesarias. Bueno, alumnos, esto ha sido todo. Esta ha sido la clase de recursos de reposición y espero que les haya servido y que les haya sido de la mayor utilidad posible. Así que será hasta otra clase online, estando aún pendiente de esta actual situación de contingencia. Que les vaya muy bien, nos vemos y hasta luego.